Muy buenas noches, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Espero que cada uno de ustedes se encuentre bien con la ayuda del Señor. Y bueno, continuamos con este estudio, la familia que Dios quiere, ¿verdad? Estamos hablando de los hijos en el hogar. Eso no es lo que nos corresponde el día de hoy, allá en su página número 36, es lo que nos corresponde. Ahora bien, yo quiero partir haciendo algunas preguntas, si enciendo esto, y quiero que puedan compartir referente a la siguiente pregunta. Póngase usted, recuerde, aunque muchos ya quizás ya son adultos, tienen familia, están criando hijos, pero yo quiero que usted piense como hijo, en lo que fue su relación para con sus padres. Entonces, lo primero es, ¿cómo fue tu relación de hijo con tus padres? Ahora, puede ser que usted no fue criado por su padre biológico o su madre biológica, pero siempre hay alguien que cumple ese rol, ese papel, alguien, un abuelo, una abuela. En el caso de mi papá, por ejemplo, él vino a conocer a su mamá como a los 35, 40 años, pero él fue criado por sus abuelos. Entonces, si ese es su caso, bueno, tome esa figura que hizo de papá, que hizo de mamá, y cómo fue su relación de hijo con él. ¿Qué es lo que queremos allí? Puede haber sido buena, puede haber sido mala, pero ¿por qué? Fue buena quizás porque compartíamos, conversábamos. Allí usted tiene que argumentar de por qué fue buena o por qué fue mala. La segunda es, ¿hay alguna cualidad o característica positiva que tú tengas como hijo? Un ejemplo, yo podría decir, no sé, siempre ayudé en casa. Es decir, todo lo que mis padres pidieron, yo ahí estaba siempre colaborando, ayudando. Benjamín, hay que picar leña, hay que entrar leña, hay que hacer esto, otro. Bueno, siempre tuve esa disposición de ayudar. Usted allá en su contexto, su familia, puede también compartir cuál fue su característica o cualidad positiva como hijo para con su padre. Y la otra es alguna cualidad debilidad o característica negativa que tú tengas como hijo. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, lo primero, ¿cómo fue su relación con sus padres? ¿Buena, mala? ¿Y por qué? La segunda, ¿alguna característica positiva que usted tenga como hijo? Y la tercera, una cualidad negativa que usted tenga como hijo. ¿Alguien podría decir desobediente o no? Bueno, no sé, pues es su realidad, pero quiero que pueda compartir eso. Ya, aquí todos somos perfectos, la verdad. Así, tranquilamente, en resumen. No, lo que pasa es que nos dimos cuenta que entre nosotros cuatro teníamos varias cualidades en común. Algunos tenían una tendencia más de independencia, más de hacer las cosas a la pinta de uno. Otros teníamos la tendencia de ser más obedientes, de poder ayudar. En el tema de las cualidades, encontrábamos que podíamos ser un poco más proactivos, obedecíamos, pero cuando llegamos a las debilidades empezamos a analizar y ahí empezaron a salir un par de cositas ahí que podíamos empatizar o poder decir, igual somos muy parecidos en el sentido, por ejemplo, de ser soberbios, de pensar que podemos hacer todas las cosas por nosotros mismos y cuando las realizamos nos damos cuenta que nos equivocamos, o quizás ser muy directo. Así que eso. Okay. Por lo general, en la relación con nuestros padres, llegamos a un consenso de que todos teníamos buena relación, que en algún momento nos cuesta un poquito más, pero sí, por lo general sí tenemos buena relación con nuestros padres. Positivamente que intentamos ayudar lo que más podemos en la casa, en cualquier cosa, ayudarnos, sí, ser paciente con ellos. Lo negativo, llegamos todos a un consenso también, que a veces no nos podemos quedar callados. Nos centramos en nuestra idea nomás y nos cerramos y intentamos a nuestra manera y no nos quedamos callados. Y eso es algo fuerte, porque siempre uno tiene que obedecer a los padres, pero acá muchas veces no pasa eso. Okay. Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes. Independientemente del contexto de cada uno de ustedes, todos criados quizás en diferentes tiempos, diferentes personas, quizás para algunos les asistieron, como bien decía yo, en el caso de mi padre, fueron sus abuelos los que le criaron, puede ser quizás el caso suyo,
pero alguien hizo ese rol y trató de hacerlo lo mejor posible. Bueno, en medio de eso necesitamos considerar que es un gran desafío ser hijo, y más bien cuando consideramos también el estándar del Señor. El Señor no nos va a pedir menos, el Señor va a exigir y va a pedir de cada uno de nosotros también como hijos. Entonces, bueno, el desafío para hoy es ese, cómo es que estamos procediendo, cómo nos estamos comportando. La lección se llama Los hijos en el hogar. Entonces, bueno, quiero animar a pensar y a mirarse usted más y más. Hay muchos acá adultos que probablemente tienen a sus hijos y podrían estar diciendo esto es para ti, pero la verdad es que seguimos siendo hijos y puede ser que aún tengamos a nuestros padres con vida, yo sigo siendo hijo y mis padres merecen respeto, merecen obediencia y aún yendo más allá, necesitamos también mirar nuestra calidad de hijos de Dios. Porque lo mismo que Él pide o demanda para con los padres terrenales o biológicos, de la misma manera Él también demanda para su persona. Es decir, el Señor está queriendo de nosotros como hijos suyos que también seamos obedientes y también le honremos. Básicamente eso es lo que vamos a estar considerando el día de hoy, esos principios, que es lo que menciona el material. Pero antes de analizar esos principios, yo quiero que podamos considerar una historia, que son los hijos de Elí. Probablemente usted ha de conocer este relato, pero es bueno recordar las historias bíblicas, porque esos traen a memoria, nos hacen considerar cómo es que nosotros también estamos viviendo. Entonces, si puede buscar allá en 1 Samuel capítulo 2, versículo 11 en adelante. Hasta ahí nomás. Muchas gracias. Bueno, allí tenemos gran parte de la historia de este sacerdote y también de sus hijos. Y se nos va haciendo también este contraste con Samuel, este joven que está ya comenzando a ministrar y a servir al Señor como sacerdote. Y se va haciendo la comparativa en el fondo de alguien que no lo está haciendo bien y de alguien que sí lo está haciendo bien con la ayuda y la gracia del Señor. Entonces, bueno, algunas cosas que quiero destacar del relato. Al final, el último versículo que decíamos, que Dios honra a los que le honran. Y eso es precisamente a lo que hemos sido llamados como hijos, a honrar a nuestros padres. La palabra equivalente a eso es respeto, respetar al Señor, respetar a nuestros padres. Entonces, bueno, y el Señor claramente le dice allá, no me estás honrando, no me estás respetando. Y eso es algo fundamental en la vida cristiana. Y este sacerdote, bueno, no lo está haciendo. Entonces, bueno, lo que estaban haciendo sus hijos, porque quiero en alguna manera centrarme en esta relación entre padre e hijo, este sacerdote y sus hijos. Bueno, se ha debatido por años y yo no lo voy a resolver, pero algunos dicen sí, eran creyentes, otros dicen no eran creyentes respecto de los hijos. Pero independientemente sea creyente o no sea creyente, cualquier hijo merece o debe obediencia a su papá. Entonces, bueno, estas personas lamentablemente no lo están haciendo y están en alguna manera allí robando de la ofrenda. El versículo 14, si bien estaba permitido a los que ministraban en el templo, al sacerdote, poder sacar también de todo lo que se sacrificaba y comer y alimentarse de allí, eso se hacía al final, era lo que sobraba. Sin embargo, ellos ¿qué hacían? Iban, escogían lo mejor, se quedaban con lo mejor, lo robaban y no presentaban finalmente lo mejor para Dios, ¿no? Que es la crítica que en algún momento también el Señor le hace al pueblo de Israel cuando le llevaban sus sacrificios. ¿Qué era lo que llevaban? Llevaban la perni quebrada, el animalito que estaba mal, enfermo, y eso lo presentaban y sacrificaban. Acá prácticamente se está haciendo lo mismo, de estos jóvenes o personas que están robando, sacando, quedándose ellos con lo mejor, y finalmente lo que le llevan al Señor no es lo mejor, es lo restante o lo sobrante. Bueno, eso no se podía hacer, ¿ya? Y ellos están allí robando, ese es el pecado, están robando de la ofrenda en el versículo 14. ¿Qué más? Bueno, es el desprecio por la ley de Dios, es decir, no les importa, no les interesa.
Es decir, lo que el Señor ha dicho respecto de cómo se va a hacer el sacrificio y cómo se va a presentar adoración al Señor, cuáles son los protocolos, porque todo esto finalmente estaba escrito. El sacerdote sabía por la palabra del Señor su proceder y cómo es que tenía que hacer todas las cosas. Sin embargo, a ellos no les importó. Ellos obviaron ese proceso, hicieron lo que bien les parecía, lo que quisieron. Entonces, de esa manera ellos están despreciando también la palabra del Señor. Algo más que aparece allá también en el versículo 22 es que tenían relaciones sexuales indebidas, ¿verdad? Allá en el versículo 22, cuando dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Ese término dormir o dormían no tiene que ver con descansar, tiene que ver con el acto sexual. Entonces, puede usted notar cómo se ha pervertido, porque esto es a las afueras finalmente del tabernáculo y del lugar donde se presta adoración al Señor. Ellos están haciendo esto, lo cual es algo ilícito, es un pecado. Entonces, bueno, están transgrediendo todo finalmente estos hijos de Elí. Y por último, la negligencia por parte del sacerdote Elí. El versículo 29 nos menciona ya, dice: ¿por qué habéis hollado o pisado, es la idea ya, mis sacrificios y mis ofrendas que yo te mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, es decir, has respetado más a tus hijos que el respeto hacia mí, hacia mi palabra. Entonces, bueno, es triste el relato, lo que está ocurriendo, pero a diferencia de eso hay un jovencito, Samuel, que sí lo está haciendo bien. Y ese es el contraste acá. Y bueno, y damos gracias al Señor también por el ejemplo de un joven como él. Dice la Escritura que él fue llamado a temprana edad al sacerdocio. Se estima que podría haber tenido entre 15 a 17 años, una cosa así. Es decir, muy, muy, muy joven. Pero bueno, es la obra del Señor. Y Él hace finalmente su obra como Él quiere y con quien Él también quiere. Entonces, bueno, necesitamos considerar aquello. No siempre los hijos son lo mejor o lo que uno esperaría, pero ahí está el desafío. El desafío está para nosotros como padres, que hablábamos la semana pasada, pero también está el desafío para los hijos. Entonces, cuando pensamos en malos hijos, bueno, esta es una de estas historias que podemos considerar. Jóvenes, hijos que no están pensando honrar ni respetar al Señor, y por ende a su padre, a su familia, no le interesa, no le importa. Y quizás eso fue nuestra experiencia, nuestra vivencia en algún punto de nuestra adolescencia o juventud. Es decir, es probable que muchos de nosotros no caminamos tan lejos. Es decir, quizás no estábamos involucrados en temas religiosos, pero sí caminábamos en rebeldía, haciendo tal como estos jóvenes, lo que ellos querían. Entonces hay un factor en común y probablemente es la desobediencia, la rebeldía que tenían estos jóvenes, la falta de respeto hacia el Señor, hacia su palabra. Entonces probablemente no fuimos o no somos hermanos muy, muy diferentes. Jesús y su buen ejemplo como hijo. Teníamos el mal ejemplo a través de estos jóvenes y también de su padre, el sacerdote Elí, que decidió respetar y honrar más a sus hijos que al Señor. Pero acá tenemos un buen ejemplo, y este ejemplo es a través del Señor Jesucristo. En razón del tiempo no vamos a estar citando los pasajes o leyéndoles, pero bueno, este es un pasaje que usted ha de conocer. El Señor Jesucristo fue obediente, sumiso a la voluntad del Padre. ¿Recuerdan ustedes sus palabras cuando Él dijo,
no sea como yo quiero, sino como tú. Eso habla de obediencia, eso habla de sumisión, eso habla de respeto hacia su Padre celestial. Pero nótese que el Señor Jesucristo no solo fue obediente para con su Padre celestial, ignorando a sus padres terrenales y haciendo lo que a él bien le parecía y lo que quería. Si bien él tenía un propósito, él también se sujetaba y obedecía a sus padres. Y eso es lo que nos menciona Lucas capítulo 2, versículo 51. Sus padres lo fueron a buscar, él estaba en el templo porque ese era su propósito, enseñando, pero luego se fue junto a ellos, siguiendo la travesía, el camino, lo que les deparaba. Entonces, sí tenemos del Señor Jesucristo esta obediencia tanto para su Padre Celestial como para sus padres terrenales. Y probablemente ese es el gran desafío también para cada uno de nosotros. No podemos decir que solo somos obedientes a Dios y desobedecemos a los papás, ¿no? Eso no refleja la fe. Tampoco podemos decir que somos obedientes a nuestros padres, pero no obedecemos a Dios. Eso tampoco. Es una relación, una correlación en ambas cosas. Si somos hijos del Señor, bueno, seremos obedientes a nuestros padres terrenales, pero también al Señor o al Señor y a nuestros padres terrenales. Van de la mano. Y una es consecuencia de la otra. Finalmente, si obedecemos al Señor, seremos también obedientes a nuestros padres y honraremos a nuestros padres. Hay un librito, yo recuerdo hace años atrás, un librito de bolsillo que lo escribió el pastor John MacArthur y que tiene que ver con la voluntad de Dios. ¿Cómo saber la voluntad del Señor? Y lo que él postula en ese librito es simplemente obedece al Señor. Cuando tú estás obedeciendo al Señor, estamos hablando no de labios como lo hacía el pueblo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos. No, cuando lo estamos haciendo de corazón, con todo nuestro ser, no solo de la manera intelectual, sino que mi cuerpo lo muevo y lo guío para que haga la voluntad del Señor. Bueno, cuando eso es así, escoge lo que sea. ¿Y por qué? Porque hay seguridad de que si estás obedeciendo al Señor no te vas a equivocar. Y vas a obedecer y vas a escoger correctamente. Entonces, de la misma manera es acá. Si estamos obedeciendo al Señor, si estamos caminando junto a Él, bueno, por consiguiente, vamos a honrar al papá y a la mamá. Vamos a obedecer al papá y a la mamá. ¿Por qué? Porque estamos caminando junto al Señor. Le estamos siguiendo sus pisadas. La responsabilidad de los hijos, bueno, de acuerdo al material, aparecen allá dos principios, dos verdades. Estas son trascendentales. Eso quiere decir que no importa la época o el tiempo, traspasan las generaciones. Así como el Señor es santo, lo fue santo en el pasado, lo es en el presente y lo seguirá siendo en el futuro. Esa es una verdad, es un principio inalterable, no cambia. De la misma manera, lo que vamos a considerar son principios, son verdades que trascienden, que van más allá. Y no importa el tiempo, no importa las edades, si estas cambian, siguen siendo lo mismo. Si pensamos, por ejemplo, en robar. Robar fue un pecado y lo ha sido malo en el pasado, lo es malo en el presente y lo seguirá siendo malo y seguirá siendo malo en el futuro. De la misma manera acá, la obediencia. Obedecer a los padres. Efesios capítulo 6, versículo 1 y 2. Si alguien puede leerlo, por favor. Efesios 6, 1 y 2. ¿Alguien puede dar lectura? Efesios 6, versículo 1 y 2. Hermana Jocelyn. Amén, Josu. Amén.
Ok, bueno, dice allá la Escritura, obedeced a los padres. Eso significa someterse, escuchar, cumplir con. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Como hemos dicho en otras ocasiones, ¿cuál es la excepción a esta regla? Bueno, lo que mis padres puedan estar pidiendo es contrario a la voluntad del Señor. Que ellos me estén induciendo o llevando a pecar. Ahí es donde el creyente o un hijo creyente puede decir, papá, mamá, eso no está bien. Entonces es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Pero bueno, hay muchas otras cosas que tienen que ver con un orden diario de cosas en casa, de reglamentos internos, de formas, y en eso entendemos que probablemente no hay pecado, sino que simplemente son las normas y reglas de la casa, y en eso hay que someterse sin duda. Y más bien cuando esto está avalado o respaldado por la palabra del Señor. Entonces, bueno, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces, como hijos necesitamos considerar que es el Señor quien me pide esto. Porque la primera tendencia es decir, ¿y por qué tengo que hacerlo? Yo también fui joven, viví por muchos años en casa con mis padres y una de las preguntas que uno hace, ¿y por qué? ¿Y por qué yo? ¿Y si tiene más hermanos? ¿Y qué pasó con mi hermano, mi hermana? ¿Y por qué ellos? Ok, entonces puedo entender eso, pero cuando estamos en el Señor, es eso. Es considerar que el Señor está pidiendo eso y yo me someto en el Señor. Como si fuese a Él. ¿Por qué? Porque eso es justo, porque eso es bueno, eso le agrada al Señor. Usted recuerda ya 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, la desobediencia del rey Saúl. Es triste, porque, bueno, esa fue una de las tantas desobediencias, pero quizás eso fue como ya el punto final que gatilló a que el Señor le dijera, ok, ya nada más. Perdiste tu tiempo de reinado, no te quiero más como rey. Y es que el Señor le dijo claramente que cuando fuese a invadir esta nación o este pueblo enemigo, matase a todo y no tomara nada del anatema. Bueno, él dejó con vida al rey y también sustrajeron, mataron a la gran mayoría, pero también tomaron lo que era del anatema, de lo que estaba maldito, el botín, esas cosas que en alguna manera causaron seducción a sus ojos, a su vista, me puede servir o no, ¿para qué lo vamos a botar? ¿Para qué lo vamos a quemar? ¿Para qué se va a perder? Bueno, el Señor no quería eso. Dentro de la teología se le considera esto como obediencia parcial. Pero cuando miramos en la Escritura, hermano, eso es desobediencia. Esto de obediencia parcial no existe. Él podría haber argumentado y haber dicho, Señor, pero obedecí un poquito, sí maté, pero lo que no hice fue esto. Bueno, el Señor le bastó solo eso para decir, no fue lo que yo dije. Desobedeciste. No puedes seguir más como rey. Entonces es una lamentable historia de desobediencia y tiene sus consecuencias la desobediencia. En algún momento el Señor también le dice a su pueblo, obediencia quiero y no sacrificio. Ellos consideraron que el sacrificio aguantaba todo. Entonces podían vivir como ellos querían y luego traían el sacrificio, lo presentaban delante del Señor y ya estamos listos. Sigamos pecando, sigamos nuestra vida. Y es ahí donde el Señor les dice, no, es que no estás entendiendo. No se trata de eso. Se trata de una relación genuina en la cual tú obedezcas y vivas para mí. Pero ellos pecaban, hacían y deshacían con sus vidas y luego traían el sacrificio. Y eso es una vida religiosa, una vida de costumbre, de tradición, de hacer cosas para acallar un poco la conciencia, la culpa y decir, estoy bien con el Señor. No, si yo vine a la iglesia, no, si estoy bien, asistí o no. No, si hoy día hice mi devocional y oré, pero lo hiciste solo por cumplir, es solo un rito. ¿O realmente eso está transformando tu vida? ¿No está cambiando? Bueno, eso tiene que responderlo usted, tengo que responderlo yo, pero es así como ellos estaban viviendo. Una vida rutinaria, una vida religiosa, una vida de costumbres, pero no una vida de obediencia. Y el Señor les dice claramente,
Obediencia es lo que quiero, no estos sacrificios que ustedes me traen simplemente por cumplir. Entonces, bueno, notamos que la obediencia es fundamental, es importante, eso es parte de nuestra base en la relación que tenemos con el Señor. Si no hay obediencia, no funciona. No funciona nuestra relación con el Señor si somos desobedientes. De la misma manera, hijos, y en eso me incluyo, si no hay obediencia para con mis padres, no va a funcionar mi relación. El otro principio es honrar, el cual significa estimar, valorar como precioso, respetar. Y leíamos allá también en el versículo número 2 de Efesios 6. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Bueno, este versículo está citado en lo que es el Antiguo Testamento. Y usted sabe que basado en el Antiguo Testamento, lo que se hacía era apedrear a alguien cuando transgredía la ley del Señor. Y esto era parte o es parte de los mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. Si cualquier falta de respeto, piedra con él. Y es lo que en alguna manera vimos. Gracias al Señor eso no ocurre, ¿no? Si ya estaríamos todos sepultados bajo piedras. Y eso es lo que vemos en el Nuevo Testamento cuando el Señor se encuentra con esta mujer que está a punto de ser apedreada. Porque esa era la condena, esa era la paga. Pero claro, ellos eran muy rigurosos en la ley, pero no así en el amor, en perdonar, en dar una oportunidad. El Señor le dijo claramente a ella, vete y sigue pecando. No, Él quería un cambio de vida genuino. Vete y no peques más, fueron las palabras del Señor. Y bueno, en este caso los hijos también, si no respetaban a sus padres, de acuerdo a la ley, debían ser muertos o apedreados. Bueno, esa es la idea ya de que si respetamos, bueno, no nos quitarán la vida, preservaremos la vida. Honrar, estimar como precioso. Cuán preciosos son nuestros padres. Porque si el término significa eso, es algo precioso, lo respeto porque es algo valioso, precioso. Bueno, ¿cuántos de nosotros probablemente no consideramos a nuestros padres como algo valioso, como algo precioso? Eso fue lo que hicimos cuando no honramos, cuando no respetamos. Fuimos desconsiderados con esto precioso que el Señor entregó a nuestras vidas, que son nuestros padres. Implica un reconocimiento verbal a través de palabras. El término honrar, Proverbios 31, recuerda que estos hijos de esta mujer virtuosa se levantaban y hablaban bien de ella. Eso es honrar. Implica el hablar bien de tu papá, de tu mamá. Entero pesado. No, son aquí, son allá. Bueno, eso es murmuración, más bien si lo estamos haciendo a espaldas de nuestros padres. Estamos cayendo en otro pecado. Primero es deshonrarle, porque no le estamos respetando, pero estamos también cayendo en la murmuración. O aún si solo lo pensáramos. ¿Cuántos de nosotros quizás dijimos en algún momento, no quiero a estos papás? Bueno, es una deshonra, es una falta de respeto. Primera Timoteo capítulo 5, versículo 3 y 4, dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Decíamos que en primera instancia es respetar, estimarlo como algo precioso, la palabra involucra eso, pero conlleva la idea de exaltar a nuestros papás con nuestras palabras. Pero acá al leer Primera de Timoteo tiene que ver con una remuneración, una compensación económica, con ayudar económicamente. Se habla ya de estas viudas y dice que de verdad lo son. ¿Cuál es la idea allá? Bueno, es que si están totalmente desamparadas, la iglesia tiene que asumir. Si es una viuda que no tiene hijos, que no tiene nietos, no tiene a nadie, bueno, la iglesia necesita ayudar y tomar esa responsabilidad. Pero si hay una viuda no legítima, es decir, que no lo es, puede haber fallecido su esposo, pero hay hijos de por medio, hay nietos de por medio, lo que la Biblia enseña es que ellos necesitan hacerse cargo. Y esa honra tiene que ver acá con cuidado del cual hay detrás de eso un dinero, ¿no? Para la alimentación, para la ropa, cualquier cuidado médico. Se habla de un bien económico en medio de esto que se le está diciendo a Timoteo. Entonces, honrar acá tiene que ver con respetar a nuestros padres, con palabras, exaltarles,
venerarles, pero también económicamente ayudarles. Entonces, es una gran responsabilidad, es un gran desafío que tenemos como hijos. Y no olvide que también esto lo aplicamos para con el Señor. Obediencia y honra para con Dios. Si somos obedientes con Dios, también seremos obedientes para con nuestros padres. Entonces, quiero ayudarle o animarle a que nos enfoquemos en nuestra relación con el Señor. Si usted quiere ser un buen trabajador, si usted quiere ser un buen esposo, una buena esposa, la clave es estar bien con Dios, hermanos. El centro de todo es Él. Y es a Él a quien le debemos obediencia. Si somos obedientes para con Él, bueno, haremos todo lo que Él nos pide. Y eso que Él nos pide incluye honrar al papá y a la mamá y obedecer al papá y a la mamá. Si honramos a Dios, también honraremos a los padres. Y estas responsabilidades se enseñan y es labor de los padres. Cuando uno nace, las primeras personas que están a nuestro lado es la mamá, el papá. Y a ellos, o a mí como papá, es el que me toca inculcar, enseñar estas cosas. Obediencia, honra, respeto. Entonces, no solo es un desafío para los hijos, que ellos tienen que modelar esto, sino también para nosotros como padres, que necesitamos estar reforzando una y otra vez estas cosas. Y aquí yo quiero hacer un pequeño alcance, y con esto termino, es que nuestros hijos pueden ser malos hijos por su naturaleza pecaminosa o porque nosotros no hicimos nuestro trabajo. Y quiera el Señor que sea porque ellos simplemente son rebeldes. Hay buenos padres y malos hijos. Cuando uno mira la historia de Sansón, uno se da cuenta que sus padres son piadosos, padres interesados, que cuando el ángel apareció, ellos no dijeron, me da lo mismo, no estoy ni ahí. No, oraron al Señor para que el ángel nuevamente se les apareciera, le explicara con detalle, le atienden, quieren oír cada detalle y cada cosa para hacer conforme a eso. Padres piadosos, sin embargo, tienen un hijo que es terrible, que no le importa la ley del Señor, que la transgrede una y otra vez. Los hijos no siempre son el reflejo de los padres. Pero yo quiero animarles, padres, a hacer nuestro mejor trabajo y a los hijos a ser obedientes a sus padres y obedecer al Señor. Si nuestros hijos no llegan a ser buenos hijos, que no sea porque no les enseñamos, que no sea porque no les advertimos, que no sea porque no hicimos lo que nos tocaba, hermano, sino que simplemente sea su corazón, su rebeldía. Y bueno, necesitamos seguir orando, seguir pidiendo la ayuda al Señor y seguir aplicando y llevando en obra todo esto. Porque podemos orar toda una vida, pero si no concretamos eso, tal como se le dice a Elí, honraste más o respetaste más a tus hijos, porque no corrigió cuando debió haberlo hecho. Entonces necesitamos, tanto padres como hijos, ser obedientes al Señor y honrar al Señor. Oramos.